¿Qué pasaría si la historia que escuchaste desde niño no fuera más que una versión cuidadosamente editada? ¿Y si la mujer que la tradición redujo a pecadora arrepentida hubiese sido en realidad la voz más peligrosa del cristianismo primitivo? Imagina que detrás de cada sermón y de cada misa hubiera un silencio calculado, páginas arrancadas, nombres borrados, memorias enterradas porque mostraban un rostro de Jesús que no debía sobrevivir. Hoy vamos a hablar del Evangelio de María Magdalena, un texto que nunca deberías estar escuchando porque cuestiona los cimientos sobre los que se levantó la Iglesia. No se trata de una curiosidad arqueológica, es una grieta que deja ver disputas ocultas, visiones heréticas y un poder femenino silenciado durante siglos. Este no será un viaje cómodo. Vas a descubrir fragmentos que contradicen la versión oficial, símbolos gnósticos que invierten lo que llamamos verdad, y pasajes que muestran a María no como seguidora marginal, sino como la discípula que calmó a los apóstoles y transmitió secretos reservados. Así que antes de seguir, suscríbete y mantente cerca, porque lo que escucharás a continuación es conocimiento que incomoda, revelaciones que podrían cambiar tu fe para siempre. ¿Estás listo para abrir el libro perdido? Para comprender por qué un evangelio atribuido a María Magdalena resulta tan incómodo, hay que regresar a los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe no era todavía un edificio uniforme ni una doctrina fijada en concilios. En aquellos tiempos iniciales, lo que existía era un mosaico de comunidades dispersas por el Mediterráneo. Grupos pequeños que se reunían en casas, en catacumbas, en plazas de mercado. Cada comunidad leía los relatos que tenía a mano, repetía las memorias de algún discípulo, transmitía cantos, visiones y cartas que circulaban de boca en boca o en pergaminos frágiles. No había un canon, no había una Biblia cerrada. Lo que había eran múltiples voces, muchas veces en tensión, que competían por dar sentido a la experiencia de Jesús. Algunas comunidades ponían en el centro la resurrección, otras las enseñanzas morales, otras las revelaciones místicas. En ese caldo fértil, cada texto era una pieza de identidad y también un arma. Lo que se leía definía quién era parte del grupo y quién quedaba fuera. Los evangelios que hoy llamamos canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eran apenas algunos de los que circulaban. Había otros: el Evangelio de Tomás, con sus dichos secretos de Jesús, el Evangelio de Felipe, con alusiones misteriosas al beso de María Magdalena, el Evangelio de Judas, que rehabilitaba al traidor como colaborador del plan divino, y por supuesto, el Evangelio de María, que colocaba a la discípula en el centro del escenario espiritual. Todos estos textos convivían durante los 2 primeros siglos, pero a medida que el cristianismo se expandía y comenzaba a institucionalizarse, la pregunta se volvió inevitable: ¿qué escritos son auténticos y cuáles son falsos? ¿Qué memorias transmiten la fe verdadera y cuáles deben ser descartadas? Fue entonces cuando surgió la idea de canon, una regla, un límite, una lista que separara lo aceptable de lo peligroso. Y aquí aparece la primera tensión. ¿Qué criterios se usaron para decidir qué evangelios sobrevivirían? No fue solamente cuestión de espiritualidad. Hubo disputas teológicas, sí, pero también tensiones políticas, luchas de poder y estrategias de control. Lo que estaba en juego no era solo la memoria de Jesús, sino quién tendría la autoridad para interpretarla. En ese proceso, los evangelios que presentaban a María Magdalena como líder resultaban profundamente perturbadores. Imagina por un momento una comunidad cristiana primitiva donde los discípulos se reúnen y en lugar de Pedro o Juan, es María quien toma la palabra, calma a los hombres temerosos y comparte revelaciones que el Maestro le confió en secreto.
Ese cuadro rompe el orden patriarcal que ya comenzaba a consolidarse. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que describe el Evangelio de María. En sus fragmentos, Jesús aparece resucitado hablando con los discípulos. Después de unas palabras, se retira. Los hombres quedan confundidos y temerosos. Entonces es María quien los tranquiliza y quien revela enseñanzas ocultas sobre el ascenso del alma y el reino de los cielos. Pedro se incomoda. Andrés duda. Leví, en cambio, la defiende y pide que se confíe en ella. Lo que se refleja ahí no es solo un relato aislado. Es un eco de las tensiones reales que existían entre comunidades, unas abiertas a un liderazgo femenino, otras aferradas al monopolio masculino. El Evangelio de María, además, no narra los episodios clásicos de la pasión ni de la crucifixión. No busca repetir la trama conocida. Se centra en un mensaje espiritual. La verdadera culpa no proviene de transgresiones externas, sino de la ignorancia del verdadero yo. Para los gnósticos, la salvación no dependía de rituales externos ni de jerarquías sacerdotales, sino de un conocimiento interior, la gnosis, que liberaba el alma de las cadenas de la materia. Y en ese mensaje, María es la portadora autorizada. ¿Por qué entonces este texto fue silenciado? La respuesta no se reduce a una sola causa. Por un lado, la Iglesia emergente necesitaba unidad. En un mundo donde las persecuciones romanas podían arrasar comunidades enteras, la diversidad de evangelios era vista como una amenaza. Había que consolidar una doctrina común para sobrevivir. Por otro lado, el liderazgo femenino incomodaba. El hecho de que una mujer apareciera transmitiendo secretos que los hombres no habían recibido era sencillamente intolerable para una estructura en proceso de volverse patriarcal. Así comenzó la marginación. El Evangelio de María, junto con otros textos gnósticos, fue considerado herético. Copias fueron destruidas. Comunidades enteras fueron etiquetadas como desviadas. Concilios y decretos definieron qué libros entrarían en el Nuevo Testamento y cuáles serían condenados al olvido. El resultado lo conocemos: los 4 evangelios oficiales, las cartas paulinas, los Hechos, el Apocalipsis. Todo lo demás quedó bajo la sombra de la sospecha. Pero la historia no terminó allí. Lo prohibido no siempre desaparece, a veces se esconde, y así fue con el Evangelio de María. Durante siglos sobrevivió en fragmentos dispersos, una parte en griego, hallada en el siglo XIX, en lo que hoy llamamos el Códice de Berlín, 1896. Otra parte en copto, incompleta, y aunque los textos llegaban mutilados, su sola existencia era suficiente para reavivar preguntas. El verdadero punto de inflexión llegó en 1945, cuando campesinos egipcios descubrieron en Nag Hammadi una serie de jarros con códices gnósticos. El Evangelio de María no estaba allí, pero la revelación de tantos escritos alternativos obligó a los estudiosos a mirar con otros ojos los evangelios apócrifos. Ya no podían ser tratados como simples curiosidades. Eran testigos de la diversidad real del cristianismo primitivo. A partir de entonces, el Evangelio de María comenzó a ser traducido, estudiado, comparado. Y cada traducción levantaba nuevas inquietudes. ¿Cómo interpretar la ascensión del alma a través de 7 potestades? ¿Qué significaba que Jesús confiara a María enseñanzas reservadas? ¿Por qué Pedro reaccionaba con celos? Estas preguntas no eran inocentes, apuntaban al corazón mismo de cómo entendemos la autoridad espiritual. En paralelo, la cultura popular también comenzó a interesarse. Libros, novelas y películas retomaron la figura de María como la discípula silenciada. El famoso Código da Vinci no hizo más que popularizar lo que los estudiosos ya discutían: la posibilidad de que María hubiera sido más que una seguidora, quizá incluso compañera íntima de Jesús.
aunque esas interpretaciones rozan lo especulativo, tienen un efecto innegable. Devuelven a la discusión pública la pregunta: ¿por qué la voz de una mujer fue borrada? Y aquí surge la incomodidad mayor. Si aceptamos que en los orígenes del cristianismo había comunidades que reconocían a María como líder espiritual, entonces la exclusión de las mujeres en la Iglesia no es natural ni divina, sino resultado de una decisión política e histórica. El Evangelio de María, más allá de su contenido, se convierte en símbolo de una memoria reprimida. ¿Te das cuenta del alcance? No se trata solo de un documento antiguo, es un espejo incómodo. Refleja un cristianismo más diverso, más abierto, menos controlado, donde el conocimiento interior valía más que los rituales externos. Refleja también que la figura de Jesús podía ser interpretada de maneras que no coinciden con la ortodoxia posterior. Y sobre todo, recuerda que una mujer, en un mundo dominado por hombres, pudo ser reconocida como guardiana de secretos. No es casualidad que la tradición oficial la redujera a pecadora arrepentida. Esa imagen era funcional, servía para mantener a las mujeres en silencio, alejadas de la autoridad. ¿Qué mejor manera de neutralizar a una discípula influyente que convertirla en símbolo de pecado y perdón? Así, durante siglos, María Magdalena fue recordada como prostituta perdonada, nunca como maestra espiritual. Pero los fragmentos apócrifos insisten. Ahí está ella calmando a los discípulos, relatando visiones, describiendo la travesía del alma hacia la plenitud. Ahí está ella, enfrentando la oposición de Pedro y respondiendo con dignidad. Ahí está ella, siendo reconocida por Leví como digna de confianza. Cada una de esas escenas es una bofetada a la narrativa oficial. Lo fascinante es que este patrón no es único del cristianismo. En muchas tradiciones religiosas, las voces femeninas fueron silenciadas o reinterpretadas. Diosas convertidas en demonios, sacerdotisas borradas de los registros, mitos de sabiduría femenina ocultados bajo capas de patriarcado. El caso de María Magdalena se inserta en una dinámica más amplia, la represión del femenino sagrado. Y entonces la pregunta que te dejo es esta: si tantos textos fueron eliminados, si tantas voces fueron calladas, ¿qué sabemos realmente de los orígenes del cristianismo? ¿Qué otras memorias se perdieron en los fuegos de la ortodoxia? ¿Y qué pasaría si en alguna cueva aún oculta reposaran más fragmentos que desafiarían toda nuestra visión de la fe? Lo que descubrimos al abrir el Evangelio de María no es solo un relato alternativo, es una puerta hacia un pasado que todavía arde bajo la superficie. Un pasado que nos recuerda que el cristianismo no nació uniforme, sino plural, que la fe no fue siempre control, sino también búsqueda interior, y que entre los primeros testigos hubo mujeres con autoridad, sabiduría y voz propia. Y aquí, precisamente, empieza a dibujarse el terreno de nuestro próximo paso. Porque detrás de los hechos históricos, de los manuscritos fragmentados y de las disputas de poder, late un contenido simbólico mucho más profundo. No basta con saber qué se escribió, hay que entender qué significa. Hay que descifrar las visiones, los arquetipos, las metáforas de ascensión. En el siguiente bloque entraremos en esa dimensión, el corazón gnóstico, el lenguaje de símbolos que habla de potestades, de ignorancia y de liberación del alma. Y ahí veremos que el Evangelio de María no solo desafía la historia, sino también la teología misma, volteando de cabeza lo que creíamos saber sobre Dios, el mal y la salvación. Cuando abrimos los fragmentos del Evangelio de María Magdalena, lo primero que sorprende no es lo que dice sobre Jesús, sino lo que dice sobre el alma humana. A diferencia de los evangelios canónicos que narran episodios biográficos, aquí se nos ofrece un mapa interior,
un itinerario de liberación. No es una biografía de Cristo, sino una cartografía de la conciencia. Y esa cartografía tiene un sello inconfundible. Es gnóstica. El gnosticismo no fue un movimiento marginal sin importancia, como durante siglos nos hicieron creer. Fue una corriente poderosa, extendida y diversa, que interpretó la figura de Jesús como revelador de un conocimiento secreto, gnosis, discernimiento profundo, luz que despierta al alma de su prisión. Para los gnósticos, el drama de la humanidad no es el pecado en sentido moral, sino la ignorancia. El mundo material no es creación bondadosa, sino un velo, una cárcel. Lo divino verdadero no se confunde con el Dios creador que aparece en el Génesis, sino que se encuentra más allá, en un reino superior de plenitud. Ese contraste es radical. El Dios que muchos veneraban como creador era visto por los gnósticos como un demiurgo, un artesano limitado, arrogante, que fabricó el mundo material y mantuvo a las almas atrapadas en ilusiones. ¿Puedes imaginar la magnitud de la herejía? Lo que para la mayoría era el fundamento de la fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para algunos gnósticos era el inicio de la prisión. Y en ese escenario, Jesús no venía a fundar una religión de ritos, sino a abrir un camino de despertar. Era el mensajero de un Dios superior, un portador de revelaciones que no todos podían entender. Y entre todos sus discípulos, según el Evangelio de María, quien recibió las claves más profundas fue ella, la mujer que la tradición redujo al silencio. Los fragmentos describen cómo María comparte una visión, el alma que asciende y debe atravesar 7 potestades, 7 fuerzas o arcontes que representan pasiones, miedos y apegos. Cada potestad se interpone intentando retener al alma en el mundo material. La lujuria, la ignorancia, la ira, el deseo desordenado, el egoísmo. Cada paso exige un combate, pero al final, cuando la conciencia reconoce su verdadera naturaleza divina, las cadenas se rompen y el alma alcanza la plenitud. Este lenguaje puede parecer lejano, pero ¿acaso no sentimos todavía esas potestades en nuestra vida diaria? ¿Quién no ha sentido la prisión del miedo? ¿Quién no ha experimentado la ignorancia como niebla que nubla cada decisión? ¿Quién no ha caído en la trampa de deseos que nunca sacian, de pasiones que parecen dar vida, pero terminan devorándola? El Evangelio apócrifo no habla de demonios con cuernos, sino de fuerzas que nos habitan, cárceles interiores que reconocemos demasiado bien. Por eso, su enseñanza sigue siendo peligrosa, porque desplaza la salvación del exterior al interior. No depende de un templo, de un sacerdote, de un sacramento controlado por una institución. Depende de tu propio despertar. Depende de atravesar las potestades dentro de ti, reconocer la chispa divina y liberarte. ¿Entiendes por qué esto debía ser suprimido? Un pueblo que cree necesitar a la Iglesia obedece. Un pueblo que descubre que puede acceder directamente a lo divino ya no es manejable. El clímax narrativo del Evangelio de María llega cuando Pedro protesta. ¿Acaso habló en secreto con una mujer y no con nosotros? Es la reacción típica del poder, cuando siente que una figura inesperada recibe autoridad. Pedro representa el orden institucional que se está gestando. María, en cambio, encarna la revelación viva, libre, disruptiva. La tensión es clara. ¿Quién tiene la verdadera autoridad? ¿El líder oficial o la discípula que vio lo que otros no vieron? Ese enfrentamiento no es solo histórico, es arquetípico. Representa la lucha eterna entre la voz viva de la experiencia espiritual y el aparato rígido de la institución, entre la revelación que incomoda y la norma que domestica, entre lo femenino que irrumpe y lo masculino que teme perder control. Aquí conviene introducir otro símbolo fundamental del gnosticismo: Sofía,
la sabiduría. En muchos textos gnósticos, Sofía aparece como figura femenina primordial, un aspecto de lo divino que, al descender hacia la materia, desencadena el drama cósmico. Sofía representa la caída, pero también la posibilidad de redención. Es ella quien, desde su error, origina el mundo material, pero también quien inspira la gnosis para escapar de él. ¿No resulta sugerente que María Magdalena, en los textos apócrifos, ocupe un papel semejante? Mujer que porta sabiduría, que recibe revelaciones, que acompaña al alma en su ascenso. La tradición oficial borró casi por completo a Sofía. Prefirió resaltar un Dios masculino, legislador, juez. Pero la memoria gnóstica mantuvo vivo el eco de la sabiduría femenina. Y en el Evangelio de María, esa sabiduría toma carne en una discípula concreta, de carne y hueso, que se atreve a enseñar a los hombres lo que el Maestro le confió. Es aquí donde el mensaje toca fibras actuales. ¿Alguna vez sentiste que rezabas a un Dios que no respondía? ¿Que tus palabras rebotaban contra un cielo vacío? Tal vez la respuesta no sea silencio, sino rechazo. Tal vez estabas llamando al Dios equivocado, al demiurgo, al arquitecto de la prisión. Tal vez la verdadera divinidad está más allá, esperando que despiertes. Este pensamiento era escandaloso en la antigüedad y lo sigue siendo hoy, porque si el Dios creador es apenas un artesano ciego, entonces las leyes que gobiernan el mundo, leyes de poder, de violencia, de jerarquía, no son divinas, sino distorsiones. Y si la salvación está en descubrir la chispa dentro de ti, entonces ninguna institución puede monopolizar la verdad. En este punto, el Evangelio de María se convierte en una revelación explosiva. No es solo la voz de una mujer en un mundo patriarcal. Es la voz de la gnosis desafiando a la ortodoxia. Es la afirmación de que la verdad puede llegar por caminos inesperados, de que lo divino se revela a quienes tienen oídos para oír, aunque no ocupen tronos ni púlpitos. Piénsalo bien. ¿Cuánto de tu fe descansa en estructuras externas y cuánto en la certeza interior? ¿Qué pasaría si descubrieras que durante siglos te hicieron adorar al carcelero en lugar del liberador? La herejía gnóstica siempre insistió en esa inversión. Lo que parece luz puede ser sombra, lo que parece autoridad puede ser engaño, lo que parece Dios puede ser el verdadero adversario, y lo que parece frágil, la voz de una mujer, un evangelio incompleto, unos fragmentos hallados en cavernas, puede contener la clave de una libertad que ni emperadores ni papas pudieron borrar. El Evangelio de María, con sus visiones de potestades y ascensos, no ofrece una salvación barata. No promete milagros inmediatos ni recompensas fáciles. Exige trabajo interior, exige confrontar tus propias cadenas. Exige reconocer que la verdadera culpa no está afuera, sino en la ignorancia de lo que eres. Y eso quizás sea la enseñanza más herética de todas, que no necesitas permiso para despertar. Este clímax simbólico tiene un efecto devastador. Si María Magdalena fue, de verdad, la discípula que entendió mejor a Jesús, entonces todo el edificio patriarcal del cristianismo se tambalea. Y si el mensaje gnóstico tiene razón, entonces la historia entera de la fe se convierte en un relato invertido. El Dios creador no es el Padre bueno, sino el carcelero. La verdadera divinidad no exige obediencia ciega, sino conocimiento liberador. ¿Te das cuenta del peso de esta revelación? No es arqueología, no es un debate académico, es un espejo que te obliga a preguntarte: ¿a quién sirves cuando obedeces sin pensar? ¿Qué voz escuchas cuando callas tu intuición interior? ¿Y qué perderías si descubrieras que la tradición te enseñó a desconfiar de tu propia chispa divina? Por eso el Evangelio de María incomoda tanto, porque no solo corrige la imagen de una mujer olvidada, desmantela todo un sistema de poder, y lo hace con un lenguaje que todavía resuena.
alma, potestades, ignorancia, despertar. Palabras que, aunque tengan siglos, describen con precisión la lucha de cada ser humano. Al final de este bloque, el espectador se enfrenta a un dilema. O bien aceptar la versión oficial, cómoda, repetida durante siglos. O bien abrir la puerta a la posibilidad de que la verdad fue distorsionada, que el Dios creador es apenas un disfraz, y que la voz silenciada de una mujer lleva la llave de una revelación más alta. Ese es el clímax que ningún concilio podía tolerar, y es el umbral al que hemos llegado en este viaje. Pero aún falta un paso: entender cómo todo esto no es solo historia antigua, sino un espejo de nuestro presente, porque si la gnosis tenía razón, entonces la prisión sigue activa, y el despertar sigue siendo urgente. Cuando llegamos a este punto del viaje, el Evangelio de María Magdalena deja de ser un documento polvoriento del pasado y se transforma en un espejo que nos obliga a mirar la vida actual. Ya no estamos hablando solamente de códices en griego o copto, ni de disputas entre Pedro y María. Estamos hablando de ti y de mí, de todos los que habitamos este mundo que todavía funciona con cadenas invisibles. Porque el mensaje gnóstico no se quedó en las cavernas de Egipto, sigue pulsando en cada ser humano que sospecha que lo que le enseñaron como verdad absoluta quizás sea apenas una versión domesticada. El gnosticismo nos invita a un ejercicio incómodo: cuestionar todo lo que aceptamos sin pensar. ¿Y si el Dios que se nos presentó como juez supremo fuera en realidad el guardián de la prisión? ¿Y si las estructuras que veneramos como orden divino fueran solamente estrategias de control? Mira a tu alrededor. Jerarquías que se dicen sagradas, instituciones que proclaman monopolio de la verdad, discursos que apelan al miedo para sostenerse. ¿No resuena eso con la voz del demiurgo, el arquitecto de un mundo que quiere mantenernos dormidos? El Evangelio de María plantea una alternativa radical. No necesitas mediadores externos para acceder a lo divino. No necesitas templos de piedra ni manos consagradas. El acceso está dentro de ti, en tu propia chispa espiritual. Y esa afirmación hoy es tan explosiva como en el siglo Sund. Porque si tú reconoces tu poder interior, el edificio del control tambalea. Una masa que se cree dependiente es dócil. Un grupo que despierta y reconoce su libertad es ingobernable. Aquí se produce la gran inversión, la diferencia entre los muchos y los pocos. Los muchos, la masa, siguen las versiones oficiales, repiten credos sin pensar, entregan su obediencia a cambio de seguridad. Los pocos, los que despiertan, se atreven a leer entre líneas, a escuchar las voces que la historia intentó borrar. Y es precisamente a esos pocos a quienes este video se dirige. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo en ti sospecha que hay más, que lo visible no agota la verdad, que lo prohibido encierra claves que pueden transformar tu vida. Imagina lo que significa vivir con esa conciencia. Mientras otros buscan autoridad en dogmas impuestos, tú descubres que el verdadero combate se libra dentro, contra las potestades de la ignorancia, del miedo, del deseo insaciable. Cada día se convierte en una travesía gnóstica. Superar los apegos, atravesar las pasiones, conquistar la claridad. No es un camino fácil, pero es el único que devuelve la libertad auténtica. Y aquí entra la aplicación filosófica. El gnosticismo no es solamente un mito antiguo, es un diagnóstico de la condición humana. Nos dice que vivimos en un mundo tejido de ilusiones, gobernado por potencias que se alimentan de nuestra confusión. ¿Acaso no lo sientes cuando te bombardean con propaganda, cuando te empujan a consumir sin fin, cuando te hacen creer que vales por lo que produces? Es la misma lógica. Mantenerte esclavo de deseos artificiales, impedir que reconozcas tu esencia.
El Evangelio de María revela que la culpa verdadera no proviene de faltas externas, sino de ignorar quién eres. Esa frase podría haber sido escrita ayer. ¿Cuántos viven esclavos de culpas que otros les impusieron? ¿Cuántos cargan con vergüenzas heredadas sin darse cuenta de que la verdadera traición es no reconocer la chispa divina en su interior? Esa enseñanza, si se asimila, destruye sistemas enteros de control basados en la manipulación del miedo. Por eso la gnosis fue considerada peligrosa, porque no basta con rezar obedientemente, hay que despertar. Y despertar significa mirar de frente al carcelero, reconocer las cadenas y decidir atravesarlas. Significa aceptar que el camino es solitario, porque la masa preferirá quedarse dormida. Pero también significa experimentar una libertad que ninguna institución puede conceder ni quitar. Piensa en las preguntas que plantea el texto. ¿Qué voz escuchas cuando tu interior te habla? ¿Es la voz del miedo, que repite que no eres digno, que no tienes poder, que necesitas intermediarios? ¿O es la voz de la chispa que insiste en que la verdad está en ti, aunque el mundo entero lo niegue? Esa tensión se vive en lo cotidiano, en la elección de conformarte con lo establecido o atreverte a romper la narrativa oficial. El clímax filosófico surge cuando comprendemos que el bien y el mal quizá fueron invertidos. Lo que nos enseñaron como virtud, obedecer sin cuestionar, someterse sin pensar, puede ser precisamente la trampa que alimenta al demiurgo. Y lo que nos dijeron que era peligroso, buscar conocimiento, confiar en la intuición, escuchar a la voz femenina, puede ser la puerta hacia la liberación. ¿Qué haces entonces? ¿Sigues las órdenes de la mayoría o escuchas el murmullo secreto que resuena dentro de ti? Este es el punto donde el espectador se convierte en protagonista, porque la gnosis no es una teoría académica, es una experiencia. Nadie puede atravesar tus potestades por ti, nadie puede arrancar tu ignorancia más que tú mismo. María, en el Evangelio, no entrega un manual de ritos, sino una visión. Muestra que el alma puede ascender, pero que el camino exige valor. Y ese valor es el que hoy se te pide. No pienses que todo esto es mera especulación antigua. Observa la realidad. Vivimos en una era de información masiva, pero también de manipulación constante. Nunca hubo tantos datos disponibles, y sin embargo, nunca fue tan fácil vivir en la confusión. La potestad de la ignorancia sigue activa. El arconte del miedo se disfraza en noticias que alimentan la ansiedad colectiva. El deseo insaciable se presenta en cada publicidad que te dice que aún no eres suficiente. ¿De verdad crees que esas potestades murieron hace siglos? No, siguen ahí, adaptadas a nuestro tiempo. Y sin embargo, algunos pocos perciben la grieta. Algunos sienten que lo oficial no basta, que hay un vacío que solo puede llenarse con conocimiento profundo. Esos pocos forman la comunidad invisible de los despiertos. Tú estás siendo llamado a ese grupo. Porque si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad superficial, fue porque algo en ti busca más. Un sentido que la tradición no te dio, una claridad que la institución no puede entregar. Por eso este bloque es una invitación y una advertencia. Invitación, porque tienes la posibilidad de entrar en un camino de libertad interior. Advertencia, porque ese camino te apartará de la comodidad de la mayoría. No esperes aplausos, no esperes aprobación. La gnosis es siempre subversiva. Pone a prueba tus lealtades y exige que decidas a quién sirves, a la potestad de la ignorancia o a la chispa de la verdad. Mira lo que significa esto en la práctica. Mientras otros buscan culpables afuera, demonios, enemigos, gobiernos,
El gnóstico sabe que la batalla es interior. Mientras otros buscan salvación en rituales repetidos, el gnóstico sabe que la salvación está en atravesar sus propias sombras. Mientras otros esperan una señal externa, el gnóstico escucha el eco interior que lo impulsa a avanzar. Esa diferencia convierte a la gnosis en un camino solitario, pero también en una experiencia de poder real. Y aquí se conecta la figura de María Magdalena con la vida actual, porque ella representa la voz silenciada, la sabiduría negada, el poder que el patriarcado intentó borrar. Escuchar su evangelio es un acto de rebelión contra siglos de control. Es un recordatorio de que las voces femeninas también portan revelaciones y de que la verdad no siempre llega por los canales oficiales. Al aplicarlo a la vida de hoy, el mensaje es claro. No sigas la corriente de la masa dormida. Atrévete a despertar. Atrévete a reconocer que lo que te enseñaron sobre el bien y el mal quizá esté invertido. Atrévete a pensar que la obediencia ciega puede ser esclavitud y que la desobediencia iluminada puede ser salvación. Esa es la inversión que el Evangelio de María propone y que todavía aterra a quienes prefieren la uniformidad. No olvides, el conocimiento verdadero incomoda. No busca que te sientas bien, busca que abras los ojos. Y abrir los ojos duele, porque implica renunciar a las seguridades prestadas, pero también libera, porque te permite caminar con claridad en un mundo que se alimenta de la confusión. Así, este bloque culmina con una certeza inquietante. Si aceptas la voz de María y el mensaje gnóstico, ya no puedes vivir como antes. Has cruzado un umbral, ya no podrás conformarte con dogmas prefabricados. Estás llamado a ser parte de los pocos que despiertan, aún sabiendo que la mayoría seguirá dormida. Y ahora la pregunta inevitable se abre ante ti. ¿Qué harás con esta revelación? ¿Seguirás repitiendo lo que el poder te dicta o te atreverás a encarnar la chispa que late en tu interior? La decisión, como siempre, está en tus manos. Llegamos al final de este recorrido. Pero lo que viste aquí no es un cierre, es apenas la apertura de una herida intelectual que seguirá sangrando dentro de ti. El Evangelio de María Magdalena no se limita a cambiar detalles de la historia, cuestiona todo el edificio de certezas en el que crecimos. Demostró que el cristianismo primitivo fue mucho más diverso de lo que nos contaron, que una mujer pudo ser la portadora de secretos destinados a incomodar, y que la verdad siempre fue disputada, silenciada y escondida. La conclusión no ofrece respuestas definitivas, más bien abre preguntas que nadie puede responder por ti. ¿Quién decide qué textos merecen ser leídos? ¿Por qué se nos enseñó a desconfiar de la voz femenina? ¿Y qué significa que la verdadera culpa sea ignorar quiénes somos? Si escuchaste hasta aquí, ya lo sabes. La verdad no se entrega en bandeja, se busca con riesgo, con valentía y con hambre de claridad. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías. Y eso te convierte en parte de los pocos que despiertan. Suscríbete, porque lo peor aún está por ser revelado.